pero el error es que generalmente esperamos que el milagro venga a buscarnos y toque nuestras puertas. Y no es así. Ve y búscalo, porque nuestra propia pereza es lo que hace muchas veces que no ocurran milagros. Tenemos que esforzarnos para estar más cerca del poder sanador de Jesús. Hola, bueno, nos vemos de nuevo en el mes de febrero y gracias por sintonizarnos, vernos y compartir con nosotros. Hoy quiero hablar sobre la sincronización sobrenatural y como introducción quiero hablarles de una reunión que cambió el destino. Resulta que hace algunos años un hombre llamado Samuel trabajaba en una empresa grande, pero sentía que su vida estaba estancada. No entendía por qué las cosas no salían como él esperaba, a pesar de sus esfuerzos. Y una tarde, después de una jornada muy agotadora, Samuel tomó un camino diferente para regresar a su casa, sin saber que esa decisión aparentemente insignificante iba a marcar un antes y un después en su vida. En el camino, vio a un viejo amigo sentado en una cafetería, y aunque tenía prisa, decidió detenerse y saludarlo. Esa charla inesperada llevó a una conversación más profunda. Su amigo compartió un testimonio poderoso sobre cómo había experimentado un cambio radical en su vida al entregar sus planes y preocupaciones a Dios. Esa reunión, que parecía una coincidencia, hizo que Samuel comenzara a reflexionar sobre su relación con Dios y a preguntarse si estaba permitiendo que Dios guiara sus pasos. Poco sabía él que este encuentro no fue casualidad, sino una sincronización sobrenatural diseñada para darle un empujón divino hacia el propósito que Dios tenía para su vida. Yo quiero que reflexionemos acerca del segundo milagro, la segunda señal donde Jesús sana al hijo de un noble, y el día de hoy hablaremos de ese tema, sincronización sobrenatural. Tal vez usted se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es un concepto que describe la ordenación perfecta de eventos, de circunstancias y de acciones que parecen suceder de manera más allá de lo explicable por coincidencias o casualidades, indicando una intervención divina. Yo quiero que vayamos a Juan 4, del 46 al 54, que dice: Jesús volvió a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real en Cafarnaúm que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo, que se estaba muriendo. Jesús le dio estas respuestas: si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. El funcionario le dijo: Señor, ten bondad de venir antes de que muera mi hijo. Jesús entonces le contestó: puedes volver, tu hijo está vivo. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Al llegar a la bajada de los cerros, se topó con sus sirvientes que venían a decirle que su hijo estaba sano. El hombre les preguntó: ¿a qué hora se mejoró el niño? Y le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre comprobó que a esa misma hora Jesús le había dicho: tu hijo está vivo. Y creyó él y toda su familia, dice el pasaje. Bueno, esta es la segunda señal milagrosa que hizo Jesús. Vamos a analizar algunos aspectos del mismo. En el primer siglo había en Israel círculos sociales muy diferentes para los funcionarios reales y los rabinos judíos itinerantes como Jesús. De hecho, se evitaban mutuamente como si se contagiaran una peste. Pero en momentos de desesperación hay que echar mano a las medidas que hayan, medidas igualmente desesperadas, en especial si tu hijo está al borde de la muerte. Usted va a mover cielo y tierra si hace falta para que su hijo se sane, o nos humillamos ante el hacedor del cielo y de la tierra. Bueno, este funcionario real, que probablemente tenía que informar al mismo Herodes, desafió el protocolo cultural al buscar verse cara a cara con aquel de quien se rumoraba que convertía el agua en vino.
Así que se sometió a alguien sobre quien él tenía poder político. Y es más, lo llamó Señor. Este término, Señor, es un término respetuoso y puede parecernos apenas un detalle, pero es muy significativo. Es seguro de que Jesús no habría respondido al ruego si el hombre hubiese actuado conforme a su poder político como funcionario, pues Dios no responde ante los chantajes y los sobornos, pero moverá cielo y tierra en respuesta al ruego sincero que clama ayuda, aunque el pedido proceda de un burócrata romano perteneciente al partido político contrario, nos dice Mark Batterson, autor del libro El ladrón de tumbas. Quiero decirte que el primer milagro fue molecular, el milagro de cambiar el agua en vino. El elemento que provocó un cambio fue una reacción química que cambió las moléculas del agua, revelando que Jesús tiene señorío microscópico sobre las partículas subatómicas. Hoy hablaremos de este segundo milagro que aparece en Juan 4, 46 al 54 y tiene algo especial. Fue un milagro relacionado con el cuerpo y con la distancia. Jesús sanó a una persona con fiebre aunque estaba a más de 30 kilómetros de distancia. Muchos de los milagros de Jesús fueron por imposición de manos, pero este fue a larga distancia. Este segundo milagro mostrará que la capacidad de Jesús para controlar la temperatura del cuerpo era lo máximo. Es un milagro que demuestra su poder en los detalles más pequeños del tiempo y el espacio. Fue un milagro a distancia y en tiempo real, un milagro hecho en nombre de Jesús. No envió un mensaje codificado, sino su poder sanador a través de palabras que al instante sanaron al hijo del funcionario real, aunque estaba lejos y no podía escucharle. El milagro comenzó con un encuentro divino entre dos personas inesperadas. Y es que cuando te cruzas con la persona correcta en el lugar indicado y en el momento preciso y no hayas explicación a lo que sucedió, es probable que Dios lo haya armado todo. No podemos planificar el momento exacto de lo sobrenatural. O sea, cuando los eventos y circunstancias parecen más que simples coincidencias mostrando la intervención de Dios, porque eso es trabajo de Dios. Pero tu tarea es reconocerlo y aprovecharlo. Y la pregunta, ¿y cómo puedes identificar estos eventos, circunstancias y acciones? O sea, la sincronización sobrenatural, que como dije anteriormente es un concepto que describe la ordenación perfecta de eventos, de circunstancias, de acciones que parecen suceder de manera más allá de lo explicable. Y usted dice, qué coincidencia o qué casualidad, pero en realidad es una intervención divina. Y por eso quiero que dediques tiempo cada día para hablar con Dios y pedirle sabiduría para discernir los momentos donde Él está interviniendo. Ore específicamente por claridad para reconocer su sincronización divina. Tienes que definir dónde está la causa y dónde está el efecto. Si quieres estar en el lado del milagro, comienza con una oración humilde pidiendo ayuda. Como, Señor, ven antes de que mi hijo muera, como aquel padre en Juan 4:47. Ahora, si quieres ser parte del proceso, trata a las personas como Jesús lo hacía. Esto abrirá puertas y va a traer oportunidades a tu vida como sucedió con el funcionario real. Cuando el funcionario rogó por su hijo, Jesús no le pidió requisitos ni condiciones. Simplemente lo ayudó. Así funcionan muchos milagros, un favor inmerecido que transforma vidas. La gente que presenció ese milagro recordará la frase que aparece en Números 23:23. Miren lo que Dios ha hecho. Recuerden este pasaje, miren lo que Dios ha hecho. Números 23:23. A veces nos cuesta creer en los milagros porque pensamos que Dios está limitado por las leyes de la naturaleza. Sin embargo, Dios es omnipresente, o sea, está en todas partes y actúa de diferentes maneras según el lugar. Este atributo nos enseña tres cosas importantes. Uno, nuestra conducta debe honrarlo, pues siempre estamos delante de Él. Dos, podemos adorarlo en cualquier lugar. Y tres, su omnipresencia nos da confianza en su cuidado y protección.
como dice Mateo 28:20. Vayan y enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Dios está con nosotros porque está en todo lugar. Aunque los milagros no siempre suceden en el lugar esperado, debemos aprender del funcionario real de Juan 4. A veces necesitamos ir más lejos, buscar activamente y perseverar en oración. No estoy diciendo con eso que tengan necesariamente que peregrinar hasta un lugar sagrado, pero el error es que generalmente esperamos que el milagro venga a buscarnos y toque nuestras puertas. Y no es así. Ve y búscalo, porque nuestra propia pereza es lo que hace muchas veces que no ocurran milagros. Tenemos que esforzarnos para estar más cerca del poder sanador de Jesús. Cientos de milagros tienen como denominador común la perseverancia en oración y una fe constante. Quienes recibieron milagros no se rindieron, ellos actuaron y ellos oraron, como si dependiera de ellos también. Aunque no siempre vieron resultados inmediatos, siguieron orando y orando y orando. Algunos milagros ocurren por etapas. Y debemos alabar a Dios incluso por los avances pequeños mientras seguimos orando. Recuerda que Dios siempre está con nosotros porque está en todo lugar. Aunque la mayoría de los milagros no suceden en la calle principal de la ciudad, sino en el sendero torcido o retorcido a unos 32 kilómetros de allí, esto nos lleva a una enseñanza que nos deja la actitud del funcionario real. Si quieres un milagro, a veces tendrás que salir de tu camino y llegar bastante lejos de donde pensabas. Cientos de milagros tienen como denominador común la perseverancia en oración. Quienes recibieron una respuesta no dejaron de rodear su Jericó en círculos hasta que cayeron las murallas, como dice Josué 6. No oraron nada más como si dependiera de Dios, hicieron algo como si también dependiera de ellos. No solo soñaron en grande, sino que además oraron con perseverancia. La mayoría no recibió respuesta ante el primer pedido, pero siguieron orando. A veces dejamos que el miedo nos impida orar por un milagro, pues que sentimos que hemos fallado si Dios nos responde de la manera que deseamos. Y no es que fallemos, porque la respuesta no es decisión tuya ni mía. La única forma que podemos fallar es si no pedimos. El miedo puede derrotarnos, el miedo puede detenernos, pero la única forma de fallar es no pedir. La expresión de Jesús es muy fuerte en Lucas 18:7, que dijo, y Dios, y viene una pregunta, ¿no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Lucas 18:7. Sí, grita día y noche hacia Dios. Nos toca esta imagen de la oración, pero preguntémonos, ¿por qué Dios quiere que hagamos esto? Él no conoce ya nuestras necesidades. ¿Qué motivo o qué sentido tiene insistir con Dios? Esta es una buena pregunta que nos hace profundizar en un aspecto muy importante de la fe. Dios nos invita a orar con insistencia, no porque no sepan nuestras necesidades o porque no nos escucha, sino para fortalecer nuestra fe y relación con Él. Recuerda que Él escucha siempre y conoce todo de nosotros. Cuando olvidamos la fidelidad de Dios, nuestra fe se debilita. Por eso debemos recordar los milagros que Él ya ha hecho en nuestra vida. A veces necesitamos volver a esos momentos especiales en los que sentimos su presencia como nuestras zarzas ardientes. Y estas experiencias, quiero decirte que llegan de forma inesperada. Son personales y específicas y nos desafían a obedecer y tienen un impacto profundo y duradero. Dios está enamorado de nosotros, afirma el Papa Francisco. Aunque no podemos explicarlo, sí podemos creerlo. Así como el funcionario real creyó y vio el milagro, nuestra fe también abre espacio para que Dios actúe en nuestra vida. Quiero que oremos. Amado Padre, gracias, muchas gracias, porque tu poder no tiene límites. En este mensaje hemos aprendido, Señor, que en medio de nuestras dificultades, tus obras y tus milagros perfectos son reales.
Ayúdanos a tener la fe del funcionario, ese funcionario que perseveró en oración, y queremos que nosotros también perseveremos y recordar siempre tus obras en nuestra vida. Danos humildad para buscarte, obediencia para seguirte y confianza en que estás con nosotros. Gracias por tu amor infinito que transforma todo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que el Señor te levanta, el Señor te limpia y te restaura para que lleves fruto abundante. Y quiero decirte que si tienes una petición puedes escribirnos a nuestro correo ministerioairo@gmail.com o llamarnos a nuestro teléfono 8692-7606. Bendiciones.